Hola, vamos entonces a terminar con nuestro seminario de trastornos de la personalidad para los estudiantes de psicopatología de la Universidad de Caldas y para las personas que quieran conocer de estos temas con los trastornos de personalidad del grupo C. Recuerden que la mnemotecnia es que los trastornos de la personalidad del grupo C caen en la ansiedad. Son tres: el evitativo, el dependiente y el anancástico, o como más ampliamente se conoce, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Entonces, conozcamos primero el evitativo. La prevalencia en la población general se ha estimado que está entre el 0,5 y el 2%, se mueve más o menos ahí como por el 1%. Probablemente es muy similar en cuanto a hombres y mujeres, tanto en las prevalencias como en la frecuencia de diagnóstico. Tiene una comorbilidad importante con ansiedad y depresión en ese orden, es decir, puede aparecer comórbido con trastornos de ansiedad como la ansiedad generalizada, como vamos a ver en ocasiones difícilmente con lo que dificulta mucho el diagnóstico, con la fobia social, también con con algunos síntomas de pánico o incluso el trastorno de pánico, y secundariamente también puede aparecer síntomas de características depresivas o depresiones como tal. Tiene una heredabilidad importante, no necesariamente viniendo de trastornos de la personalidad. Puede ser que los padres tengan trastorno de ansiedad, cualquiera de los trastornos de ansiedad, y pueden heredar en sus hijos trastorno de la personalidad evitativo. Y parece ser que tiene algún grado de relación con episodios de adversidad en la infancia, muchas veces relacionados con patrones de crianza muy generadores de vergüenza, muy de pronto en donde los padres, por distintas razones, generaron burla, o con el tema del matoneo escolar. Parece ser que se asocia con mayor frecuencia a la personalidad al desarrollo de personalidad evitativa. Según el DSM, es un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y que está presente en diversos contextos. Recordemos que quiere decir que entonces es inflexible y que debe tener cuatro o más de los siguientes. Evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica, la desaprobación o el rechazo. Se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás, a no ser que esté seguro de que va a ser evaluado positivamente. Se muestra retraído en las situaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o lo ridiculicen. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido a sentimientos de falta de adaptación. Se ve a sí mismo como socialmente inapropiado, poco atractivo o personalmente inferior a los demás. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades porque le puedan resultar embarazosas. Entonces, ¿qué le ocurre a la persona evitativa? Que si vieron la imagen que les había puesto inicialmente, termina aislada. ¿Por qué termina aislada? Porque tiene un profundo temor a la opinión de las demás personas en diversos escenarios vitales. Ahí espero que cuando hayan estudiado trastornos de ansiedad y hayan visto la fobia social, entonces más de una persona esté aquí confundida. Porque si recuerdan el temor intenso que experimenta la persona con la fobia social, normalmente es en situaciones en donde debe hablar, por ejemplo, en público, o sus otras variantes, como la variante de alimentación, en donde la persona siente una gran vergüenza a alimentarse delante de otras personas porque cree que se le va a ocurrir algo, como que se le va a regar y se van a burlar, o la variante parauresis, en donde las mujeres, por ejemplo, no les gusta que las escuchen cuando orinan y cae el chorro pues en el sanitario, o los hombres que no serían capaces de orinar en un orinal, ahí como expuestos. Esas son las variantes más frecuentes de la fobia social. Como buena fobia, la fobia social es un temor intenso a algo. El más frecuente es la variante de desempeño, que fue la primera que hablamos.
Y resulta que cuando uno lee la variante de desempeño, uno entiende que estas personas tienen un temor muy intenso a ser evaluadas negativamente si hablan en público o si se alimentan o etcétera. Entonces uno dice, uy, pero es exactamente igual al tema de la personalidad evitativa. El temor es el mismo, pero las manifestaciones clínicas son diferentes. ¿Por qué? Porque fobia es un temor a algo. Recordemos que Fobos era uno de los hijos de Ares y en la mitología griega él generaba un terror terrible en los enemigos de su padre, el peor de los miedos, incluso peor que el que generaba Pan, el dios que tiene las patas, el semidios que tiene las patas de cabra, y entonces él generaba el pánico, ¿no? Que hacía con su flauta, hacía perder a los campesinos y les generaba pánico. El miedo que generaba Fobos era todavía peor. Entonces, cuando nos imaginemos una fobia, tenemos que imaginarla como un miedo muy intenso que es paniforme, o sea, casi pánico, o cumple con todos los criterios de pánico, pero es a algo puntual, a algo en particular. En el caso de la fobia social es el temor muy intenso, con síntomas incluso de pánico si la persona la obligan a hablar en público, la obligan a comer en público, según su variante. Como este es un trastorno de la personalidad, la distorsión cognitiva que los acompaña es la misma, es una distorsión de inadecuación social, como vimos en los criterios que nos plantea el DSM, una sensación de que si habla los demás no le van a entender, una sensación de que se van a burlar, de que es socialmente inadecuado, pero al ser un trastorno de la personalidad no está circunscrito a una sola situación, sino que está circunscrito a muchísimas situaciones. Entonces viven de la vergüenza, por eso la imagen ahí escondido detrás del paraguas. Y esto suele ser tan intenso, tan desadaptativo, abarca tantas áreas cuando estamos pues en estos lados del espectro, en donde más sintomático sea el trastorno de la personalidad, que terminan aislados. Entonces alguien podría preguntar, bueno, ¿y entonces por qué no está en los 3 de la? Porque recuerden una cosa, los 3 de la tienen algo en común, y es que disfrutan profundamente de su soledad. Ellos no les incomoda la soledad. En cambio, a cualquier persona evitativa que uno la vea en su casa, tratando de trabajar por teletrabajo, tratando de estudiar, y uno le preguntara, ¿y tú quisieras salir? ¿Tú quisieras ir a una universidad? ¿Tú quisieras ir a un trabajo? ¿Tú quisieras tener más amistades? Y la persona evitativa siempre le contesta a uno, sí, yo sí quisiera, yo no disfruto de la soledad, yo me siento mal, pero me gana más el miedo de que las personas como que se van a burlar de mí. Entonces ahí vemos que ya no es un temor a una única cosa, no es un temor a un único escenario, sino que es un temor en casi todos los escenarios y eso nos va a dar más para un trastorno de la personalidad. Obviamente que además, como todo trastorno de la personalidad, tiene que cumplir con los criterios generales de trastorno de la personalidad, entonces se tiene que haber visto las primeras manifestaciones desde muy temprano con lo temperamental, le van a describir a uno que casi siempre fue una persona muy tímida, de pocas amistades, que eso fue aumentando, que llegó al punto que en el bachillerato probablemente no se terminó graduando presencialmente en el colegio, sino que terminó estudiando a distancia, que no ha estudiado en una universidad, que confía, es que los familiares, y aún así dentro de la familia a veces también tiene la sensación de que se van a burlar, que él va a ser objeto de críticas que no va a tolerar. Entonces ahí tenemos ya una de las diferencias. Para compararlo con la fobia social, a mí me gusta siempre colocarle el ejemplo a los estudiantes y decirles, mire, es posible que una fobia social esté aquí sentado en este salón de la universidad. ¿Por qué? Ustedes van a decir, mire, es el compañero que probablemente es tímido o la compañera que probablemente es tímida, que poco habla, que si tiene amistades fue porque la hicieron amiga, o sea, otra persona fue y le habló, la persona que probablemente usted nunca va a ver en las fiestas de la facultad ni del semestre, es una persona tímida, pero es una persona que funciona y que finalmente está ahí en la universidad. ¿Cuándo sabríamos que tiene una fobia social? Cuando el profesor dice, bueno, para dentro de 8 días van a preparar una exposición y van a pasar a hablar al frente. La sola anticipación, acuérdense que las fobias también son solo con la anticipación. Entonces, la sola anticipación de la situación fóbica ya le empieza a generar algunos síntomas vegetativos a la persona. Y llegan los 8 días y el profesor le dice, listo, pase al frente a hablar y la persona puede hacer un ataque de pánico. Pero el resto del semestre había estado ahí bien tímida, probablemente no alzaba la mano para preguntar, muy en silencio,
pero esa persona no había hecho síntomas de pánico. ¿Cuándo hizo los síntomas de pánico? Cuando le tocó hablar. Ahí tenemos fobia social. En cambio, un trastorno evitativo de la personalidad, la probabilidad de que si está en este rango del espectro, ¿sí? En el más sintomático, la persona está en una universidad es muy baja. Es muy, muy baja porque normalmente es tan desadaptativo que las personas terminan en la casa. Ahora, ¿por qué volvemos a colocar el espectro? Porque hay personas que pueden tener muchos rasgos de una personalidad evitativa, pero no tienen por completo los criterios, o sea, tienen ese temor, son muy tímidas, pero medio funcionan, entonces pues van a preferir trabajos más bien aisladitos, pero son capaces, por ejemplo, de ir a un trabajo, probablemente lograron sacar una carrera en la universidad con las dificultades que les pudo haber acarreado, pero probablemente no cumplirán con el diagnóstico como tal. Para enredar la piola, pues es importante que sepamos que en el trastorno evitativo pueden coexistir o puede tener comorbilidad, como vimos, con otros trastornos de ansiedad. Entonces una persona podría cumplir criterios para una ansiedad generalizada, criterios para un trastorno de pánico y además tener una personalidad evitativa. O en el peor de los casos, es una persona que cumpliría criterios para los dos, para tanto fobia social como para trastorno evitativo. Todo el tiempo tiene temor, pero si además lo fuerzan a lo obligan a hablar en público, es posible que desarrolle unos síntomas de pánico muy fóbicos y probablemente le cumpliría criterios para los dos. Sin embargo, como quiero que vean, probablemente cuando estamos en este lado del espectro, la persona evitativa va a estar con mayores indicadores de desadaptación, incluso que la persona con la fobia social. Ahora, como todo en psiquiatría, nada es de extremos. Una persona puede tener un espectro evitativo bien alto, cumplir con criterios, por ejemplo, estar por acá más o menos, y haber conseguido un trabajo a distancia en donde es analista de datos de una empresa y finalmente fue moviendo sus mecanismos de defensa, logró ir a la psicoterapia y la persona hoy en día funciona, ha aceptado más o menos y relativamente funciona bien ahí en su trabajo, en su casa, ha logrado tener algo de adecuación social, etcétera. Y una persona puede tener una fobia social que entonces uno diría, bueno, no, a mí me dijeron que era menos disfuncional, pero resulta que el de la fobia social es profesor y lo único que sabe hacer en su vida es profesor y fue desarrollando la fobia social relativamente tardío, pues esa persona va a ser tremendamente desadaptativo porque le va a inadecuar por completo su profesión. Entonces, recuerden que en psiquiatría nada es de extremos, siempre todo es de la individualidad, como en toda la medicina, pero en psiquiatría aún más. Pasemos, perdón. Y entonces, ¿por qué caen en la ansiedad las personas evitativas? Que ahí está la mnemotecnia del grupo C. ¿Por qué caen en la ansiedad? Caen en la ansiedad porque temen a la opinión de los demás en todos o casi todos los escenarios vitales, para no confundirlo con la fobia social que teme a la opinión de los demás, que teme a la crítica negativa, pero cuando va a hablar en público o en las otras situaciones fóbicas de la fobia social. Ahora hablemos del dependiente, el trastorno dependiente de la personalidad. Tiene una prevalencia muy similar, tal vez sería un poco más baja, sin embargo, en los escenarios clínicos vemos más personas con trastorno dependiente que con trastorno evitativo de la personalidad, probablemente porque el evitativo también tendría que estar muy presionado por un familiar para consultar, aunque ellos sí tienen un alto grado de introspección, o sea, ellos sí saben que sufren con lo que tienen. Pero el trastorno dependiente de la personalidad, como en ocasiones también tienen síntomas depresivos importantes, y esos síntomas depresivos importantes también en ocasiones les lleva a intentos de suicidio o a conductas autolíticas, se ven más clínicamente hablando. Pero miren que cuando vamos a la población general pareciese ser que es más prevalente la fenomenología evitativa que la fenomenología dependiente. El diagnóstico es más frecuente en mujeres, aunque el DSM dice que tiende a ser por igual, pero el diagnóstico se hace más frecuentemente en mujeres. Tienen la comorbilidad también, pero la tienen al revés del trastorno evitativo. Acuérdense que en el evitativo tienen ansiedad de primero y luego depresión. En el trastorno dependiente es primero depresión y de segundo los otros trastornos de ansiedad en la comorbilidad. Tiene una alta heredabilidad
y tiene una adversidad en la infancia que con alguna frecuencia vemos que está relacionado con la manera en la que los padres reaccionaron ante el proceso de emancipación, que eso lo vamos a hablar ahorita. ¿Por qué la imagen? Pues me voy a saltar de una vez, pero la razón por la que los dependientes o las personas con trastorno dependiente de la personalidad caen en la ansiedad es porque necesitan un capitán para el barco de sus vidas. Esa es la metáfora. Entonces, conozcámoslo según el DSM-5. Dice que tienen una necesidad excesiva de que le cuiden, lo que lo conlleva a un comportamiento sumiso, de apego exagerado, miedo a la separación, que comienza en la edad adulta y que se presenta en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes. Le cuesta tomar decisiones sin el consejo o reaseguramiento por parte de otros. Necesita de los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los hábitos de su vida, de los ámbitos, perdón, de su vida. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradarían. Se siente incómodo, indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidar de sí mismo. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le cuiden y le apoyen. Siente una preocupación no realista por miedo a que le abandonen o a que tenga que cuidar de sí mismo. Esos serían los ejemplos de los criterios del DCM. El evitativo, si vieron, tiene una historia como de posibles adversidades, por ejemplo, que los padres se burlaran o el matoneo escolar. En cambio, el dependiente sí suele tener una configuración familiar que clínicamente vemos con alguna frecuencia y que se ajusta con las explicaciones de carácter psicodinámico que hemos visto que tienen alguna utilidad en algunos de los trastornos del grupo B. Entonces también les voy a compartir de nuevo, insisto muy puntualmente, una de las posibles teorías explicativas de los trastornos de la personalidad, que es la psicodinamia, y que para el dependiente parece funcionar porque uno lo ve con alguna frecuencia en la clínica de las personas con trastorno dependiente de la personalidad. ¿Y cuál es esa configuración familiar? Es una configuración familiar en donde uno o las figuras de apego, los dos, tienden a ser manipuladores con los intentos de emancipación del niño o la niña. ¿Qué es un intento de emancipación? La emancipación es un proceso humano que empieza en el momento en el que nos cortan el cordón umbilical de nuestra mamá y después de un parto. Ahí empieza el proceso de emancipación. Es extremadamente lento en la especie humana, ya lo habíamos charlado cuando estuvimos hablando de los del grupo B, y pues culmina cuando uno tiene una independencia económica absoluta y normalmente ya vive afuera de la casa de los padres. O sea, como en el proceso de emancipación, por ejemplo, hemos visto que los procesos de emancipación, por ejemplo, en países como Japón, están absolutamente retrasados. Y hay muchas personas que uno conoce casos en donde dicen, no, yo de la casa de mi mamá no me salgo porque me conviene estar ahí y siguen en esa situación. Bueno, entonces ahí vimos que arranca en el momento en el que uno le cortan el cordón umbilical y es un proceso lento, 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 que pues en la mayoría de los casos más o menos alrededor de los 25 o 30 años ya se culmina. ¿Qué es ese proceso entonces? Cuando la persona empieza a dar esas marcas de independencia, que pues cuando el niño uno lo ve que ya tiene marcha autónoma y entonces están tratando de caminar y salen corriendo y a tratar de no dejarse coger y les da risa, ahí estamos viendo intentos de emancipación. Una de las cosas muy características de los intentos de emancipación se ve, por ejemplo, con la ropa. Entonces, eh, la mamá le organiza la ropa a la niña desde la noche anterior y la niña empieza a ver la rutina de que mamá organiza la ropa desde la noche anterior. Y entonces, en algún punto, la niña probablemente va a empezar a decir, pero yo no me quiero poner eso, me quiero poner esto otro. Y como seres humanos, entonces los padres reaccionamos de distintas maneras frente a eso. La manera ideal es desde muy temprano empezar a apoyar y bueno,
puede ser que no combine, puede ser que no cuadre, pero pues hay que tratar de decir, listo, perfecto, no, no te cuadró, entonces miremos a ver. Bueno, no, hay veces en donde definitivamente no te puedes ir porque vamos a, qué sé yo, a tal tipo de reunión que entonces no puedes irte así, pero tratemos de irnos así, bueno, pero llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Eso sería como lo ideal, pero en general hay que tratar de ir apoyando esos intentos de emancipación desde relativamente temprano porque favorecen ese proceso de autonomía que es muy crítico para una relación sana, porque eso es hasta bíblico, los hijos son prestados, ¿no es cierto? Los hijos son simplemente un tiempo y ellos deben seguir el camino como lo siguió uno en su momento. Entonces hay que irlos preparando para ese momento. Eh, ¿Qué le pasa a la personalidad dependiente psicodinámicamente hablando? Que tiene a veces unas figuras paternantes que son manipuladoras con los intentos de emancipación. Entonces la niña dice, no me quiero poner eso, y la mamá no llega a acuerdos, la mamá no la confronta, sino sencillamente empieza, ay, es que si tú no te pones lo que yo quería, yo me voy a poner triste. Recuerden que el carácter se está formando, ¿no? Y que el carácter ahí, probablemente en esas etapas tempranas, está muy basado en lo que las figuras de apego piensan de uno. Uno viene muy predispuesto biológicamente a congraciarse, eso es hasta en la sonrisa social. La sonrisa social es para que se genere un apego positivo y evitar el abandono o el filicidio, que tristemente sabemos que hay culturas en donde nada más hace unos días leía un artículo en la revista National Geographic que hablaba de una comunidad del África subsahariana que si los niños les nacen primero unos dientes, no me acuerdo si los de arriba o los incisivos de abajo, entonces sí, qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, los incisivos de abajo, entonces eso es que se considera una maldición y ellos favorecen mucho el filicidio, obviamente por unos temas de alimentación y abandonan a los hijos. Y que hay un muchacho de esa comunidad que se salvó y que ahora le pide a la comunidad que cuando tengan esos mitos alrededor de los niños que se los entreguen a él y ya tiene como 80 niños que los está cuidando. Desafortunadamente ese tipo de cosas pasan. Los romanos tenían la piedra Tarpeya, los espartanos tenían el monte Taygetus. Entonces, bueno, el caso es que los niños venimos muy predispuestos porque los necesitamos, biológicamente hablando, a congraciarnos con nuestros padres. Entonces, cuando la mamá le dice, ay, pero yo quería que tú te pusieras este tal color de ropa, normalmente la niña va a ceder. Normalmente bueno, yo me pongo lo que tú dices. Y esto sigue avanzando y entonces obviamente estoy exagerando un poco, pero es para que me lo comprendan el ejemplo. Entonces a los 16 años ya la niña, o bueno, en algunos casos no es exageración, la niña a los 16 años, bueno, quiero ir a una reunión, ay, me dolió el pecho, ay, tengo asma, ay, me dio una crisis, ay, me duele la cabeza. Y entonces manipulan muchas veces con síntomas. Entonces llega el día del examen del ICFES y entonces los papás van y averiguan en qué colegio le tocó, analizan 20 rutas, le dicen, bueno, te vas a ir ese día así, y al final no, la terminan llevando en el carro, se parquean, esperan a que la niña termine el examen y la niña sale y vuelven y la llevan a la casa. Entonces no le han permitido desarrollar ese concepto de que hay que tomar decisiones autónomas. Y miren el mensaje tácito que le vienen mandando desde la infancia y es, si tomas decisiones nos hieres, si tomas decisiones nos lastimas, porque entonces, ay, me voy a poner triste o me van a dar síntomas físicos. Entonces, de alguna manera han anulado progresivamente la capacidad de decidir de esta persona. Hay otros casos más dramáticos de adversidad infantil, hay personas sometidas a violencias, a maltratos, maltrato físico, psicológico, que obviamente repercute y que puede generar estos rasgos dependientes sin que sean una manipulación de los intentos de emancipación. Pero el camino por el que terminan llegando, entonces a veces a este lado del espectro, el lado rojo es que terminan con personas absolutamente inhábiles para decidir que serían las que tendrían la mayoría de los criterios del DSM y personas que estarían con cierto grado de inhabilidad para decidir, pero que pueden tolerar un poco mejor que otras personas la sensación de que la pareja no está. Entonces, para ilustrar un ejemplo, a mí me gusta decirles que uno ve muchas parejas en donde una de las personas es dependiente. Tristemente, a veces hay parejas complementarias que
eso en sistémica no significa que sean buena pareja, ¿no? Sino que son es antes mala pareja. Entonces, se juntan una persona con unos rasgos dependientes de la personalidad con una estructura de un narciso. Entonces, claro, el narciso le alimenta todo su ego, que la otra persona le pregunte todo lo que va a decidir y el narciso cree que él es el salvador y que si ella no, él es el único que es capaz de tomar decisiones por ella. Entonces son una pareja que aunque puede que sufra mucho, ellos no difícilmente van a ser capaces de hacer una ruptura porque cada uno se alimenta a su patología. Y ahí uno ve que en ese tipo de relaciones el polo dependiente funciona, por ejemplo, por el WhatsApp. ¿Por qué? Porque entonces, amor, llegó la factura del gas, ¿la pago? Amor, ¿me pongo los zapatos negros o me pongo los zapatos rojos? Amor, que si en la empresa me dicen que si me afilio a pensiones privadas o a pensiones con Colpensiones, que si me afilio, y el otro pues siempre le está contestando, ¿cierto? Funcionan, entonces miren que la estructura yoica de estas personas puede que sea un poco mejor que la estructura yoica de las personas fronterizas que veíamos en el grupo B, que también necesitan del otro, muchas veces no tanto para que decida, sino necesitan la presencia física de la otra persona. Y el WhatsApp lo cogen es para tú con quién estás, qué estás haciendo, porque acuérdese que están escindidos todo el tiempo, entonces debe ser que está con otra persona, me va a engañar, me va a dejar, me va a abandonar. Entonces a las personas fronterizas el WhatsApp les sirve pero para sufrir y para hacer sufrir. En cambio, con la llegada de estos métodos de comunicación, uno ve que las personas dependientes que no están en el lado rojo de todos los síntomas del espectro, sino que andan de aquí para abajo, puede que funcionen un poquito a través de esos mecanismos y ahí entendemos el porqué de la imagen. Necesitan un capitán para el barco de su vida y si no lo tienen, hacen crisis, síntomas depresivos muy grandes y rápidamente se van a buscar. Muchas veces las personas dependientes son monógamas seriales, es decir, terminan una relación e inmediatamente se meten en otra. Y muy rápido también hacen vínculos con esas personas nuevas, así no las conozcan muy bien, con el objetivo de poder sostener ese capitán del barco de sus vidas. Entonces por eso caen en la ansiedad. Y por último tenemos el trastorno anancástico de la personalidad. Es el que en el DSM aparece como trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Eh, yo les digo que utilizamos el término anancástico, que es el de la CIE, que viene de la etimología en griego anancos, significa inflexible, rígido, ¿cierto? Y nos ilustra mucho este trastorno de la personalidad, es un nombre muy bonito. Y nos ayuda a diferenciarlo del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, que es algo importante de hacer. El trastorno anancástico de la personalidad, después del trastorno sociopático de la personalidad, probablemente sería el más frecuente en la población general. Estaría la sociopatía y luego estaría este. Eh, el diagnóstico se hace más frecuentemente en varones porque suelen ser los que más disfuncionan con los rasgos anancásticos, especialmente en sus relaciones de pareja y en sus relaciones laborales. Sin embargo, es probable que sea igual de prevalencia en hombres que en mujeres. También tiene comorbilidad en su orden con depresión y otros trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno obsesivo compulsivo. Desde ya lo empiezo a decir, se dice que la comorbilidad puede ser del 30 al 40%, o sea que muchas personas, como dice el dicho, tras de cotudo con paperas, ¿sí? Tras de pulgas con piojos, van a tener trastorno anancástico de la personalidad y además un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces hay que aprender a diferenciarlos, pero también hay que aprender que a veces están juntos. De hecho, frecuentemente están juntos. Y tiene un patrón de heredabilidad que tiene una clara heredabilidad genética, pero también una heredabilidad vicariante, especialmente por el cómo se haya dado el proceso del control de los esfínteres. Según el DSM, el trastorno anancástico de la personalidad, o como aparece en el DSM, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, es un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y que está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 4 o más de las siguientes características. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización, la programación de las cosas hasta el punto que puede descuidar el objetivo principal de la actividad. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas.
Muestra una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad que excluye actividades de ocio y los amigos. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles, aunque no tengan un valor sentimental. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajos a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás. Considera el dinero como algo que se ha de acumular para posibles catástrofes futuras y muestra rigidez y obstinación. ¿Qué le pasa a la personalidad anancástica? Este también de alguna manera puede tener una historia familiar característica. A veces uno de los padres es abandónico y el otro es anancástico, o ambos son anancásticos, y ya veíamos del tema de la importancia muy primitiva que tenemos de apegarnos y de alguna manera de congraciarnos, de tratar de que nuestras figuras de apego nos amen y nos quieran así como somos. Entonces nosotros a veces cedemos ante esas pretensiones y, y terminamos adecuándonos a esos modelos. Por eso miren que cuando uno veía, por ejemplo, ¿por qué se diagnostican más varones narcisos? Por el tema del temperamento. Ante la agresión paternante o maternante, el niño es posible que reaccione con ira y desarrolle la fantasía narcisista ahí. Entonces, yo no soy nada, entonces yo no soy nada para ti, entonces me voy a volver todo. Miren que en el dependiente hay esa agresión paternante y es posible que la niña con unos temperamentos más tranquilos termine cediendo a la manipulación y desarrolle el trastorno dependiente. Y este, como vimos, puede ser igual en ambos sexos, pero se diagnostica más en varones. Pero al ser igual en ambos sexos, vemos que puede identificarse con esa necesidad de, bueno, entonces si mis padres valoran el orden, si mis padres valoran la puntualidad, si mis padres valoran la higiene sobre todo, que queda muy en las improntas mentales, el tema del proceso de control de los esfínteres, entonces es posible que vicariantemente la persona desarrolle los rasgos anancásticos de la personalidad o que genéticamente hablando lo tenga, y ahí es donde puede aparecer sobre todo la comorbilidad con el trastorno obsesivo compulsivo, que sí claramente tiene una alta heredabilidad genética. ¿Por qué caen en la ansiedad las personas anancásticas? Caen en la ansiedad las personas anancásticas porque buscan la perfección, si se fijaron. Y el tema es que la perfección, pues en este planeta no existe. El anancástico es una persona inflexible, hipermoralista, y de alguna manera tiene el problema de que ha sido muy aplaudido socialmente. En el seminario yo siempre les decía a los estudiantes de medicina, bueno, alcen la mano los de ustedes que están acá que izaron bandera, alcen la mano los de ustedes que estén acá que medio se identifiquen con este trastorno. Y ya a lo largo de los años uno va viendo que la prevalencia casi siempre es superior al 50% en los estudiantes de medicina. Y yo se los digo jocosamente porque a la opinión de este servidor hay dos maneras de usted ser buen médico, buen estudiante de medicina. Hay muchas formas de ser mal estudiante de medicina, pero de ser buen médico yo creería que hay dos. La número uno son esos compañeros que uno tiene que son genios, que la verdad en el fondo todos medio hasta rabia les tenemos, porque tienen esas memorias prodigiosas. Entonces se sientan en clase, usted jamás los ve tomando apuntes, le paran bolas al profesor y con lo que le paran bolas al profesor ya cogen la mitad. Y antes del examen le piden prestados los apuntes a uno, venga, présteme los apuntes. Y medio se los leen o le dicen a uno, dígame lo que usted estudió. Y son de 5 toda la carrera. Entonces, memorias prodigiosas, muy pocas personas las tenemos. Y la otra manera de ser un buen estudiante de medicina es a punta de esfuerzo, a punta de disciplina, a punta de sistemas, a punta de tener su mnemotecnia, a punta de usted hacer esfuerzo y tener la disciplina para leer y esforzarse. Entonces, por eso uno ve que en carreras como en odontología, que también todo es de muy de precisión, muchas veces en optometría, en la misma medicina, uno ve muchos rasgos anancásticos, sino más de un trastorno anancástico de la personalidad. La verdad, la mayoría son rasgos anancásticos de la personalidad y no cumplen con los criterios de trastorno. Entonces, ¿dónde paso yo de tener unos rasgos a ya tener el trastorno de la personalidad anancástica?
en las relaciones interpersonales. Mire, una cosa es yo creer que las cosas están bien hechas a mi modo y otra cosa es cuando yo creo que mi modo es el modo por el que debería operar todo el mundo y trato de imponérselo. Jocosamente, y lo decimos mucho en la familia, es que es el típico frisbee. Frisbee, el famoso restaurante en donde nadie lo hace como Frisbee lo hace. Entonces, las personas anancásticas muchas veces son Frisbee. Entonces, nadie lo hace como yo lo hago y todo el mundo lo debería hacer como yo lo hago. Ahí ya empieza un patrón de alguna manera atropello a los demás, no es que usted lo tiene que hacer como yo digo y si las cosas no son así, entonces, y sufren mucho y hacen sufrir mucho a los demás. Un motivo de consulta frecuente de la persona que tiene el diagnóstico de trastorno anancástico de la personalidad es cuando en las empresas los ascienden. Entonces, ¿qué pasa cuando los ascienden? Normalmente son muy buenos trabajadores, cumplen sus horarios, hacen mucho más de lo que se les pide en la empresa, entonces son personas que normalmente las empresas son muy apreciadas. Recuerden lo que les decía, normalmente vienen de un historial de que han izado bandera en el colegio, eran de los primeros puestos, ¿sí? Siempre buscando como esa necesidad de, cuando veíamos en ¿se acuerdan las características temperamentales? Entonces la necesidad de reconocimiento externo, entonces aquí hay una alta necesidad de reconocimiento externo en los anancásticos, entonces necesitan el aplauso, necesitan la medallita. Entonces muchas veces están detrás de eso y la empresa lo logran. Y entonces a veces los jefes cometen el error de subirlos de puesto y empieza el sufrimiento. Porque al principio todos los empleados se quejan, no jefe, es que mire, solo quiere que hagamos las cosas como él o ella dicen y todo el mundo se queja. Y de un momento a otro las quejas desaparecen. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué desaparecieron las quejas? Y usted va y mira y lo que pasó es que, y el anancástico, el que usted había ascendido, ahora se le empieza a quejar de que está llegando todavía más tarde a la casa, que ya no le alcanza el tiempo para nada. Y usted se pone a mirar y ¿qué pasó? Como no es capaz de delegar, empieza a hacer las tareas de todo el mundo. Entonces todo el mundo ahí dice, bueno, que friegue todo lo que quiera, de que haga nuestro trabajo y se van quedando calladitos. Eso, mire, eso por el lado laboral usted lo ve con mucha frecuencia. Entonces ahí es donde vemos el verdadero trastorno anancástico de la personalidad, en la disfunción interpersonal. Muchas veces el otro motivo de consulta es la pareja. Entonces, tienen una pareja que genuinamente sí los moviliza, que sí están enamorados y la pareja le dice, vea, usted es muy querido, muy bella persona, pero usted es muy harto. Usted tiene algo, camine, vamos a buscar terapia de pareja. Y entonces llegan a terapia de pareja buscando qué es y se les encuentra que uno de los dos tiene un trastorno anancástico de la personalidad y que parte o la totalidad de la disfunción de pareja está saliendo desde ahí de esos rasgos anancásticos. Ese es el otro motivo de consulta. Entonces, ahí ya nos hicimos una idea de más o menos cómo son los anancásticos, ¿cierto? De nuevo, hay que ir y leer y el DCM y volver y tratar de tener claros los criterios. Y la siguiente pregunta entonces es, ¿cómo lo diferencio de un TOC? ¿Cómo lo diferencio de un trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, la diferencia con el trastorno obsesivo compulsivo está en lo siguiente. Si ustedes recuerdan el criterio A del TOC, dice que hay presencia de obsesiones y de compulsiones. Y resulta que los anancásticos pueden tener obsesiones y pueden tener compulsiones. Entonces, ¿son lo mismo? No. Recuerde que lo importante en el TOC no es la mera presencia de las obsesiones y o, porque puede ser y o las compulsiones. Lo importante en el TOC es el criterio B. Y el criterio B del TOC dice que hay una gran desadaptación por el consumo de tiempo significativo y el sufrimiento que tiene el paciente alrededor de las compulsiones, sobre todo las compulsiones y de las obsesiones. ¿Cuánto tiempo tiene esos pensamientos repetitivos y esas conductas repetitivas, que acuérdense que pueden también ser psíquicas, contar ventanas, cortar baldosas? O sea, una vez piensa que la compulsión es solo lavarse las manos o chequear la puerta. No, hay personas que pueden tener una compulsión y usted las ve quietas y están cortando ventanas, contando baldosas para tratar de sacar de su pensamiento las, las ideas o los fenómenos obsesivos. Un anancástico es poco probable que le llegue tarde a ninguna parte. En cambio, la persona con el TOC normalmente empieza a llegar tarde y cada vez llega más tarde a toda parte porque está consumiendo un tiempo muy significativo alrededor de la obsesión y de la compulsión. A mí me gusta compararles
una persona anancástica, vamos a decir por este ejemplo, dos mujeres, una mujer con un trastorno anancástico de la personalidad y una mujer con un trastorno obsesivo compulsivo. Y vamos a decir que ambas tienen una gran preocupación por tener muy arreglado su closet. Entonces, probablemente la anancástica, y vamos a decir que empezaron a las 12 el sábado a las 9 de la mañana a arreglar el closet, entonces la anancástica llega y saca todo, limpia por todo lado con alcohol, sacude todo, lo que medio tiene dudas, lo tira para lavar, y empieza y entonces va arreglando las faldas por tamaños, por colores, por formas, las blusas por tamaños, por formas, por colores. Y cuando usted le pregunta por qué lo haces así, ella finalmente le responde algo. Mire, es que en la mañana me rinde más si yo sé que cogí la falda negra con la blusa blanca y sé dónde las voy a encontrar. Es decir, hay un alto grado de sistematización. Y si en algún punto de arreglar esto se le cayera una falda o una blusa, pues sencillamente la coge y probablemente la tira a lavar porque no la va a meter porque ya se le ensució, pero sigue el proceso en donde va. En cambio, si la persona lo que tiene es un ritual obsesivo de arreglar su closet, entonces empieza a las 9 de la mañana y resulta que se le cayó algo o algo no le quedó perfectamente doblado y tiene que desdoblar todo y volver a empezar porque es un ritual obsesivo. Entonces, ahí usted ve que la anancástica probablemente a las 10, qué sé yo, terminó ya su tarea, mientras que usted puede ver a la obsesiva, a la persona del TOC, a las 4 de la tarde, puede ser que no haya terminado. Ahí veríamos uno de los elementos diferenciadores fundamentales. Pero acuérdense que puede haber comorbilidad entre estos trastornos de un 30 a un 40%. O sea, puede haber personas que tengan sistematizada toda la vida y ritualizado uno o dos cosas de su vida. Entonces llega tarde, pero está además sufriendo porque tiene una inflexibilidad moral para llegar tarde. Entonces esos son los que más rápido consultan. Son muy difíciles de tratar, unas respuestas farmacológicas a veces complejas. El proceso psicoterapéutico hay que lograr que se vinculen mucho, pero cuando se logra, normalmente tienen buenos resultados. Pero ahí el secreto es establecer bien la alianza terapéutica. Con los anancásticos hay una cosa final y es que la sociedad de alguna manera aplaude, ¿no? Entonces yo siempre les colocaba el ejemplo de a los estudiantes les decía, bueno, imagínense que ustedes ahora son gerentes de un hospital. Entonces van a contratar médico para el servicio de hospitalización. No lo van a contratar para el servicio de urgencias. Médico para el servicio de hospitalización. Entonces usted llega a las 8 de la mañana y hay una persona ya ahí sentada, se ve que estaba hace rato, la cita era a las 8:10. Entonces usted entra a su oficina, se organiza, sale a las 8:10 y llama a los dos candidatos, solo sigue uno, el que usted había visto, con porte y actitud pues impecable, una dama o un muchacho muy bien presentado. Notas de la carrera todas sobre 4,5. Toda la vida hizo bandera, muy pulcro en el hablar, muy pulcro en todo, y la otra persona llega tarde, el promedio de notas no es tan malo, pero tampoco es de los buenos, muy recochero en la manera de hablar durante la entrevista, pues usted a quién va a contratar. Probablemente va a contratar al anancástico, ¿cierto? Al que se le ven los rasgos anancásticos por encima. Pero pilas, si es para el servicio de urgencias, plantéese si va a contratar al anancástico, porque los anancásticos para los servicios de urgencias normalmente no son muy buenos. ¿Por qué? Porque el anancástico es muy bueno en las cosas que tienen un orden y los servicios de urgencia son caóticos, ¿cierto? Como hay días en donde usted ve muy baja consulta, hay días en donde todo se le puede volver un caos y ahí las personas, curiosamente, las que son más relajadas, las que son más serenas, son las que suelen manejar bien los servicios de urgencias. Entonces, para que vean que a veces la sociedad aplaude solo un tipo de funcionamiento de la personalidad y descuida a otros y resulta que en algunos escenarios podría ser mejor una persona no anancástica para ser contratado. Entonces, ¿por qué cae en la ansiedad el anancástico? Porque busca la perfección. La frase entonces es, la ansiedad no es otra cosa que la mente más yendo más deprisa que la vida. Muchas gracias. Hola.
Vamos entonces a terminar con nuestro seminario de trastornos de la personalidad para los estudiantes de psicopatología de la Universidad de Caldas y para las personas que quieran conocer de estos temas con los trastornos de personalidad del grupo C. Recuerden que la mnemotecnia es que los trastornos de la personalidad del grupo C caen en la ansiedad. Son tres: el evitativo, el dependiente y el anancástico, o como más ampliamente se conoce, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Entonces, conozcamos primero el evitativo. La prevalencia en la población general se ha estimado que está entre el 0,5 y el 2%, se mueve más o menos ahí como por el 1%. Probablemente es muy similar en cuanto a hombres y mujeres, tanto en las prevalencias como en la frecuencia de diagnóstico. Tiene una comorbilidad importante con ansiedad y depresión en ese orden, es decir, puede aparecer comórbido con trastornos de ansiedad como la ansiedad generalizada, como vamos a ver en ocasiones difícilmente con lo que dificulta mucho el diagnóstico, con la fobia social, también con con algunos síntomas de pánico o incluso el trastorno de pánico, y secundariamente también puede aparecer síntomas de características depresivas o depresiones como tal. Tiene una heredabilidad importante, no necesariamente viniendo de trastornos de la personalidad. Puede ser que los padres tengan trastorno de ansiedad, cualquiera de los trastornos de ansiedad, y pueden heredar en sus hijos trastorno de la personalidad evitativo. Y parece ser que tiene algún grado de relación con episodios de adversidad en la infancia, muchas veces relacionados con patrones de crianza muy generadores de vergüenza, muy de pronto en donde los padres, por distintas razones, generaron burla, o con el tema del matoneo escolar. Parece ser que se asocia con mayor frecuencia a la personalidad al desarrollo de personalidad evitativa. Según el DSM, es un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y que está presente en diversos contextos. Recordemos que quiere decir que entonces es inflexible y que debe tener 4 o más de los siguientes. Evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica, la desaprobación o el rechazo. Se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás, a no ser que esté seguro de que va a ser evaluado positivamente. Se muestra retraído en las situaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o lo ridiculicen. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido a sentimientos de falta de adaptación. Se ve a sí mismo como socialmente inapropiado, poco atractivo o personalmente inferior a los demás. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades porque le puedan resultar embarazosas. Entonces, ¿qué le ocurre a la persona evitativa? Que si vieron la imagen que les había puesto inicialmente, termina aislada. ¿Por qué termina aislada? Porque tiene un profundo temor a la opinión de las demás personas en diversos escenarios vitales. Ahí espero que cuando hayan estudiado trastornos de ansiedad y hayan visto la fobia social, entonces más de una persona esté aquí confundida. Porque si recuerdan el temor intenso que experimenta la persona con la fobia social, normalmente es en situaciones en donde debe hablar, por ejemplo, en público, o sus otras variantes, como la variante de alimentación, en donde la persona siente una gran vergüenza a alimentarse delante de otras personas porque cree que se le va a ocurrir algo, como que se le va a regar y se van a burlar, o la variante parauresis, en donde las mujeres, por ejemplo, no les gusta que las escuchen cuando orinan y cae el chorro pues en el sanitario, o los hombres que no serían capaces de orinar en un orinal, ahí como expuestos. Esas son las variantes más frecuentes de la fobia social. Como buena fobia, la fobia social es un temor intenso a algo. El más frecuente es la variante de desempeño, que fue la primera que hablamos.
Y resulta que cuando uno lee la variante de desempeño, uno entiende que estas personas tienen un temor muy intenso a ser evaluadas negativamente si hablan en público o si se alimentan o etcétera. Entonces uno dice, uy, pero es exactamente igual al tema de la personalidad evitativa. El temor es el mismo, pero las manifestaciones clínicas son diferentes. ¿Por qué? Porque fobia es un temor a algo. Recordemos que Fobos era uno de los hijos de Ares y en la mitología griega él generaba un terror terrible en los enemigos de su padre, el peor de los miedos, incluso peor que el que generaba Pan, el dios que tiene las patas, el semidios que tiene las patas de cabra, y entonces él generaba el pánico, ¿no? Que hacía con su flauta hacía perder a los campesinos y les generaba pánico. El miedo que generaba Fobos era todavía peor. Entonces, cuando nos imaginemos una fobia, tenemos que imaginarla como un miedo muy intenso que es paniforme, o sea, casi pánico, o cumple con todos los criterios de pánico, pero es a algo puntual, a algo en particular. En el caso de la fobia social es el temor muy intenso, con síntomas incluso de pánico si la persona la obligan a hablar en público, la obligan a comer en público según su variante. Como este es un trastorno de la personalidad, la distorsión cognitiva que los acompaña es la misma, es una distorsión de inadecuación social, como vimos en los criterios que nos plantea el DSM, una sensación de que si habla los demás no le van a entender, una sensación de que se van a burlar, de que es socialmente inadecuado, pero al ser un trastorno de la personalidad no está circunscrito a una sola situación, sino que está circunscrito a muchísimas situaciones. Entonces viven de la vergüenza, por eso la imagen ahí escondido detrás del paraguas. Y esto suele ser tan intenso, tan desadaptativo, abarca tantas áreas cuando estamos pues en estos lados del espectro, en donde más sintomático sea el trastorno de la personalidad, que terminan aislados. Entonces alguien podría preguntar, bueno, ¿y entonces por qué no está en los 3 de la? Porque recuerden una cosa, los 3 de la tienen algo en común, y es que disfrutan profundamente de su soledad. Ellos no les incomoda la soledad. En cambio, a cualquier persona evitativa que uno la vea en su casa tratando de trabajar por teletrabajo, tratando de estudiar, y uno le preguntara, ¿y tú quisieras salir? ¿Tú quisieras ir a una universidad? ¿Tú quisieras ir a un trabajo? ¿Tú quisieras tener más amistades? Y la persona evitativa siempre le contesta a uno, sí, yo sí quisiera, yo no disfruto de la soledad, yo me siento mal, pero me gana más el miedo de que las personas como que se van a burlar de mí. Entonces ahí vemos que ya no es un temor a una única cosa, no es un temor a un único escenario, sino que es un temor en casi todos los escenarios y eso nos va a dar más para un trastorno de la personalidad. Obviamente que además, como todo trastorno de la personalidad, tiene que cumplir con los criterios generales de trastorno de la personalidad, entonces se tiene que haber visto las primeras manifestaciones desde muy temprano con lo temperamental, le van a describir a uno que casi siempre fue una persona muy tímida, de pocas amistades, que eso fue aumentando, que llegó al punto que en el bachillerato probablemente no se terminó graduando presencialmente en el colegio, sino que terminó estudiando a distancia, que no ha estudiado en una universidad, que confía, es que los familiares, y aún así dentro de la familia a veces también tiene la sensación de que se van a burlar, que él va a ser objeto de críticas que no va a tolerar. Entonces ahí tenemos ya una de las diferencias. Para compararlo con la fobia social, a mí me gusta siempre colocarle el ejemplo a los estudiantes y decirles, mire, es posible que una fobia social esté aquí sentado en este salón de la universidad. ¿Por qué? Ustedes van a decir, mire, es el compañero que probablemente es tímido o la compañera que probablemente es tímida, que poco habla, que si tiene amistades fue porque la hicieron amiga, o sea, otra persona fue y le habló, la persona que probablemente usted nunca va a ver en las fiestas de la facultad ni del semestre, es una persona tímida, pero es una persona que funciona y que finalmente está ahí en la universidad. ¿Cuándo sabríamos que tiene una fobia social? Cuando el profesor dice, bueno, para dentro de 8 días van a preparar una exposición y van a pasar a hablar al frente. La sola anticipación, acuérdense que las fobias también son solo con la anticipación. Entonces, la sola anticipación de la situación fóbica ya le empieza a generar algunos síntomas vegetativos a la persona. Y llegan los 8 días y el profesor le dice, listo, pase al frente a hablar y la persona puede hacer un ataque de pánico. Pero el resto del semestre había estado ahí bien tímida, probablemente no alzaba la mano para preguntar, muy en silencio,
pero esa persona no había hecho síntomas de pánico. ¿Cuándo hizo los síntomas de pánico? Cuando le tocó hablar. Ahí tenemos fobia social. En cambio, un trastorno evitativo de la personalidad, la probabilidad de que si está en este rango del espectro, ¿sí? En el más sintomático, la persona está en una universidad es muy baja. Es muy, muy baja porque normalmente es tan desadaptativo que las personas terminan en la casa. Ahora, ¿por qué volvemos a colocar el espectro? Porque hay personas que pueden tener muchos rasgos de una personalidad evitativa, pero no tienen por completo los criterios, o sea, tienen ese temor, son muy tímidas, pero medio funcionan, entonces pues van a preferir trabajos más bien aisladitos, pero son capaces, por ejemplo, de ir a un trabajo, probablemente lograron sacar una carrera en la universidad con las dificultades que les pudo haber acarreado, pero probablemente no cumplirán con el diagnóstico como tal. Para enredar la piola, pues es importante que sepamos que en el trastorno evitativo pueden coexistir o puede tener comorbilidad, como vimos, con otros trastornos de ansiedad. Entonces una persona podría cumplir criterios para una ansiedad generalizada, criterios para un trastorno de pánico y además tener una personalidad evitativa. O en el peor de los casos, es una persona que cumpliría criterios para los dos, para tanto fobia social como para trastorno evitativo. Todo el tiempo tiene temor, pero si además lo fuerzan a lo obligan a hablar en público, es posible que desarrolle unos síntomas de pánico muy fóbicos y probablemente le cumpliría criterios para los dos. Sin embargo, como quiero que vean, probablemente cuando estamos en este lado del espectro, la persona evitativa va a estar con mayores indicadores de desadaptación, incluso que la persona con la fobia social. Ahora, como todo en psiquiatría, nada es de extremos. Una persona puede tener un espectro evitativo bien alto, cumplir con criterios, por ejemplo, estar por acá más o menos, y haber conseguido un trabajo a distancia en donde es analista de datos de una empresa y finalmente fue moviendo sus mecanismos de defensa, logró ir a la psicoterapia y la persona hoy en día funciona, ha aceptado más o menos y relativamente funciona bien ahí en su trabajo, en su casa, ha logrado tener algo de adecuación social, etcétera. Y una persona puede tener una fobia social que entonces uno diría, bueno, no, a mí me dijeron que era menos disfuncional, pero resulta que el de la fobia social es profesor y lo único que sabe hacer en su vida es profesor y fue desarrollando la fobia social relativamente tardío, pues esa persona va a ser tremendamente desadaptativo porque le va a inadecuar por completo su profesión. Entonces, recuerden que en psiquiatría nada es de extremos, siempre todo es de la individualidad, como en toda la medicina, pero en psiquiatría aún más. Pasemos, perdón. Y entonces, ¿por qué caen en la ansiedad las personas evitativas? Que ahí está la mnemotecnia del grupo C. ¿Por qué caen en la ansiedad? Caen en la ansiedad porque temen a la opinión de los demás en todos o casi todos los escenarios vitales, para no confundirlo con la fobia social que teme a la opinión de los demás, que teme a la crítica negativa, pero cuando va a hablar en público o en las otras situaciones fóbicas de la fobia social. Ahora hablemos del dependiente, el trastorno dependiente de la personalidad. Tiene una prevalencia muy similar, tal vez sería un poco más baja, sin embargo, en los escenarios clínicos vemos más personas con trastorno dependiente que con trastorno evitativo de la personalidad, probablemente porque el evitativo también tendría que estar muy presionado por un familiar para consultar, aunque ellos sí tienen un alto grado de introspección, o sea, ellos sí saben que sufren con lo que tienen. Pero el trastorno dependiente de la personalidad, como en ocasiones también tienen síntomas depresivos importantes, y esos síntomas depresivos importantes también en ocasiones les lleva a intentos de suicidio o a conductas autolíticas, se ven más clínicamente hablando. Pero miren que cuando vamos a la población general pareciese ser que es más prevalente la fenomenología evitativa que la fenomenología dependiente. El diagnóstico es más frecuente en mujeres, aunque el DSM dice que tiende a ser por igual, pero el diagnóstico se hace más frecuentemente en mujeres. Tienen la comorbilidad también, pero la tienen al revés del trastorno evitativo. Acuérdense que en el evitativo tienen ansiedad de primero y luego depresión. En el trastorno dependiente es primero depresión y de segundo los otros trastornos de ansiedad en la comorbilidad. Tiene una alta heredabilidad
y tiene una adversidad en la infancia que con alguna frecuencia vemos que está relacionado con la manera en la que los padres reaccionaron ante el proceso de emancipación, que eso lo vamos a hablar ahorita. ¿Por qué la imagen? Pues me voy a saltar de una vez, pero la razón por la que los dependientes o las personas con trastorno dependiente de la personalidad caen en la ansiedad es porque necesitan un capitán para el barco de sus vidas. Esa es la metáfora. Entonces, conozcámoslo según el DSM-5. Dice que tienen una necesidad excesiva de que le cuiden, lo que lo conlleva a un comportamiento sumiso, de apego exagerado, miedo a la separación, que comienza en la edad adulta y que se presenta en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes. Le cuesta tomar decisiones sin el consejo o reaseguramiento por parte de otros. Necesita de los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los hábitos de su vida, de los ámbitos, perdón, de su vida. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradarían. Se siente incómodo, indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidar de sí mismo. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le cuiden y le apoyen. Siente una preocupación no realista por miedo a que le abandonen o a que tenga que cuidar de sí mismo. Esos serían los ejemplos de los criterios del DCM. El evitativo, si vieron, tiene una historia como de posibles adversidades, por ejemplo, que los padres se burlaran o el matoneo escolar. En cambio, el dependiente sí suele tener una configuración familiar que clínicamente vemos con alguna frecuencia y que se ajusta con las explicaciones de carácter psicodinámico que hemos visto que tienen alguna utilidad en algunos de los trastornos del grupo B. Entonces también les voy a compartir de nuevo, insisto muy puntualmente, una de las posibles teorías explicativas de los trastornos de la personalidad, que es la psicodinamia, y que para el dependiente parece funcionar porque uno lo ve con alguna frecuencia en la clínica de las personas con trastorno dependiente de la personalidad. ¿Y cuál es esa configuración familiar? Es una configuración familiar en donde uno o las figuras de apego, los dos, tienden a ser manipuladores con los intentos de emancipación del niño o la niña. ¿Qué es un intento de emancipación? La emancipación es un proceso humano que empieza en el momento en el que nos cortan el cordón umbilical de nuestra mamá y después de un parto. Ahí empieza el proceso de emancipación. Es extremadamente lento en la especie humana, ya lo habíamos charlado cuando estuvimos hablando de los del grupo B, y pues culmina cuando uno tiene una independencia económica absoluta y normalmente ya vive afuera de la casa de los padres. O sea, como en el proceso de emancipación, por ejemplo, hemos visto que los procesos de emancipación, por ejemplo, en países como Japón, están absolutamente retrasados. Y hay muchas personas que uno conoce casos en donde dicen, no, yo de la casa de mi mamá no me salgo porque me conviene estar ahí y siguen en esa situación. Bueno, entonces ahí vimos que arranca en el momento en el que uno le cortan el cordón umbilical y es un proceso lento, 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 que pues en la mayoría de los casos más o menos alrededor de los 25, 30 años ya se culmina. ¿Qué es ese proceso entonces? Cuando la persona empieza a dar esas marcas de independencia, que pues cuando el niño uno lo ve que ya tiene marcha autónoma y entonces están tratando de caminar y salen corriendo y a tratar de no dejarse coger y les da risa, ahí estamos viendo intentos de emancipación. Una de las cosas muy características de los intentos de emancipación se ve, por ejemplo, con la ropa. Entonces, eh, la mamá le organiza la ropa a la niña desde la noche anterior y la niña empieza a ver la rutina de que mamá organiza la ropa desde la noche anterior. Y entonces, en algún punto, la niña probablemente va a empezar a decir, pero yo no me quiero poner eso, me quiero poner esto otro. Y como seres humanos, entonces los padres reaccionamos de distintas maneras frente a eso. La manera ideal es desde muy temprano empezar a apoyar y bueno,
Puede ser que no combine, puede ser que no cuadre, pero pues hay que tratar de decir, listo, perfecto, no, no te cuadró, entonces miremos a ver. Bueno, no, hay veces en donde definitivamente no te puedes ir porque vamos a, qué sé yo, a tal tipo de reunión que entonces no puedes irte así, pero tratemos de irnos así, bueno, pero llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Eso sería como lo ideal, pero en general hay que tratar de ir apoyando esos intentos de emancipación desde relativamente temprano porque favorecen ese proceso de autonomía que es muy crítico para una relación sana, porque eso es hasta bíblico, los hijos son prestados, ¿no es cierto? Los hijos son simplemente un tiempo y ellos deben seguir el camino como lo siguió uno en su momento. Entonces hay que irlos preparando para ese momento. Eh, ¿Qué le pasa a la personalidad dependiente psicodinámicamente hablando? Que tiene a veces unas figuras paternantes que son manipuladoras con los intentos de emancipación. Entonces la niña dice, no me quiero poner eso, y la mamá no llega a acuerdos, la mamá no la confronta, sino sencillamente empieza, ay, es que si tú no te pones lo que yo quería, yo me voy a poner triste. Recuerden que el carácter se está formando, ¿no? Y que el carácter ahí, probablemente en esas etapas tempranas, está muy basado en lo que las figuras de apego piensan de uno. Uno viene muy predispuesto biológicamente a congraciarse, eso es hasta en la sonrisa social. La sonrisa social es para que se genere un apego positivo y evitar el abandono o el filicidio, que tristemente sabemos que hay culturas en donde nada más hace unos días leía un artículo en la revista National Geographic que hablaba de una comunidad del África subsahariana que si los niños les nacen primero unos dientes, no me acuerdo si los de arriba o los incisivos de abajo, entonces sí, qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, los incisivos de abajo, entonces eso es que se considera una maldición y ellos favorecen mucho el filicidio, obviamente por unos temas de alimentación y abandonan a los hijos. Y que hay un muchacho de esa comunidad que se salvó y que ahora le pide a la comunidad que cuando tengan esos mitos alrededor de los niños que se los entreguen a él y ya tiene como 80 niños que los está cuidando. Desafortunadamente ese tipo de cosas pasan. Los romanos tenían la piedra Tarpeya, los espartanos tenían el monte Taygetus. Entonces, bueno, el caso es que los niños venimos muy predispuestos porque los necesitamos, biológicamente hablando, a congraciarnos con nuestros padres. Entonces, cuando la mamá le dice, ay, pero yo quería que tú te pusieras este tal color de ropa, normalmente la niña va a ceder. Normalmente bueno, yo me pongo lo que tú dices. Y esto sigue avanzando y entonces obviamente estoy exagerando un poco, pero es para que me lo comprendan el ejemplo. Entonces a los 16 años ya la niña, o bueno, en algunos casos no es exageración, la niña a los 16 años, bueno, quiero ir a una reunión, ay, me dolió el pecho, ay, tengo asma, ay, me dio una crisis, ay, me duele la cabeza. Y entonces manipulan muchas veces con síntomas. Entonces llega el día del examen del ICFES y entonces los papás van y averiguan en qué colegio le tocó, analizan 20 rutas, le dicen, bueno, te vas a ir ese día así, y al final no, la terminan llevando en el carro, se parquean, esperan a que la niña termine el examen y la niña sale y vuelven y la llevan a la casa. Entonces no le han permitido desarrollar ese concepto de que hay que tomar decisiones autónomas. Y miren el mensaje tácito que le vienen mandando desde la infancia y es, si tomas decisiones nos hieres, si tomas decisiones nos lastimas, porque entonces, ay, me voy a poner triste o me van a dar síntomas físicos. Entonces, de alguna manera han anulado progresivamente la capacidad de decidir de esta persona. Hay otros casos más dramáticos de adversidad infantil, hay personas sometidas a violencias, a maltratos, maltrato físico, psicológico, que obviamente repercute y que puede generar estos rasgos dependientes sin que sean una manipulación de los intentos de emancipación. Pero el camino por el que terminan llegando, entonces a veces a este lado del espectro, el lado rojo es que terminan con personas absolutamente inhábiles para decidir que serían las que tendrían la mayoría de los criterios del DCM y personas que estarían con cierto grado de inhabilidad para decidir, pero que pueden tolerar un poco mejor que otras personas la sensación de que la pareja no está. Entonces, para ilustrar un ejemplo, a mí me gusta decirles que uno ve muchas parejas en donde una de las personas es dependiente. Tristemente, a veces hay parejas complementarias que
eso en sistémica no significa que sean buena pareja, ¿no? Sino que son es antes mala pareja. Entonces, se juntan una persona con unos rasgos dependientes de la personalidad con una estructura de un narciso. Entonces, claro, el narciso le alimenta todo su ego, que la otra persona le pregunte todo lo que va a decidir y el narciso cree que él es el salvador y que si ella no, él es el único que es capaz de tomar decisiones por ella. Entonces son una pareja que aunque puede que sufra mucho, ellos no difícilmente van a ser capaces de hacer una ruptura porque cada uno se alimenta a su patología. Y ahí uno ve que en ese tipo de relaciones el polo dependiente funciona, por ejemplo, por el WhatsApp. ¿Por qué? Porque entonces, amor, llegó la factura del gas, ¿la pago? Amor, ¿me pongo los zapatos negros o me pongo los zapatos rojos? Amor, que si en la empresa me dicen que si me afilio a pensiones privadas o a pensiones con Colpensiones, que si me afilio, y el otro pues siempre le está contestando, ¿cierto? Funcionan, entonces miren que la estructura yoica de estas personas puede que sea un poco mejor que la estructura yoica de las personas fronterizas que veíamos en el grupo B, que también necesitan del otro, muchas veces no tanto para que decida, sino necesitan la presencia física de la otra persona. Y el WhatsApp lo cogen es para tú con quién estás, qué estás haciendo, porque acuérdese que están escindidos todo el tiempo, entonces debe ser que está con otra persona, me va a engañar, me va a dejar, me va a abandonar. Entonces a las personas fronterizas el WhatsApp les sirve pero para sufrir y para hacer sufrir. En cambio, con la llegada de estos métodos de comunicación, uno ve que las personas dependientes que no están en el lado rojo de todos los síntomas del espectro, sino que andan de aquí para abajo, puede que funcionen un poquito a través de esos mecanismos y ahí entendemos el porqué de la imagen. Necesitan un capitán para el barco de su vida y si no lo tienen, hacen crisis, síntomas depresivos muy grandes y rápidamente se van a buscar. Muchas veces las personas dependientes son monógamas seriales, es decir, terminan una relación e inmediatamente se meten en otra. Y muy rápido también hacen vínculos con esas personas nuevas, así no las conozcan muy bien, con el objetivo de poder sostener ese capitán del barco de sus vidas. Entonces por eso caen en la ansiedad. Y por último tenemos el trastorno anancástico de la personalidad. Es el que en el DSM aparece como trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Yo les digo que utilizamos el término anancástico, que es el de la CIE, que viene de la etimología en griego anancos, significa inflexible, rígido, ¿cierto? Y nos ilustra mucho este trastorno de la personalidad, es un nombre muy bonito, y nos ayuda a diferenciarlo del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, que es algo importante de hacer. El trastorno anancástico de la personalidad, después del trastorno sociopático de la personalidad, probablemente sería el más frecuente en la población general. Estaría la sociopatía y luego estaría este. Eh, el diagnóstico se hace más frecuentemente en varones porque suelen ser los que más disfuncionan con los rasgos anancásticos, especialmente en sus relaciones de pareja y en sus relaciones laborales. Sin embargo, es probable que sea igual de prevalencia en hombres que en mujeres. También tiene comorbilidad en su orden con depresión y otros trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno obsesivo compulsivo. Desde ya lo empiezo a decir, se dice que la comorbilidad puede ser del 30 al 40%, o sea que muchas personas, como dice el dicho, tras de cotudo con paperas, ¿sí? Tras de pulgas con piojos, van a tener trastorno anancástico de la personalidad y además un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces hay que aprender a diferenciarlos, pero también hay que aprender que a veces están juntos. De hecho, frecuentemente están juntos. Y tiene un patrón de heredabilidad que tiene una clara heredabilidad genética, pero también una heredabilidad vicariante, especialmente por el cómo se haya dado el proceso del control de los esfínteres. Según el DSM, el trastorno anancástico de la personalidad, o como aparece en el DSM, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, es un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y que está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 4 o más de las siguientes características. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización, la programación de las cosas hasta el punto que puede descuidar el objetivo principal de la actividad. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas.
Muestra una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad que excluye actividades de ocio y los amigos. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles aunque no tengan un valor sentimental. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajos a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás. Considera el dinero como algo que se ha de acumular para posibles catástrofes futuras y muestra rigidez y obstinación. ¿Qué le pasa a la personalidad anancástica? Este también de alguna manera puede tener una historia familiar característica. A veces uno de los padres es abandónico y el otro es anancástico, o ambos son anancásticos, y ya veíamos del tema de la importancia muy primitiva que tenemos de apegarnos y de alguna manera de congraciarnos, de tratar de que nuestras figuras de apego nos amen y nos quieran así como somos. Entonces nosotros a veces cedemos ante esas pretensiones y, y terminamos adecuándonos a esos modelos. Por eso miren que cuando uno veía, por ejemplo, ¿por qué se diagnostican más varones narcisos? Por el tema del temperamento. Ante la agresión paternante o maternante, el niño es posible que reaccione con ira y desarrolle la fantasía narcisista ahí. Entonces, yo no soy nada, entonces yo no soy nada para ti, entonces me voy a volver todo. Miren que en el dependiente hay esa agresión paternante y es posible que la niña con unos temperamentos más tranquilos termine cediendo a la manipulación y desarrolle el trastorno dependiente. Y este, como vimos, puede ser igual en ambos sexos, pero se diagnostica más en varones. Pero al ser igual en ambos sexos, vemos que puede identificarse con esa necesidad de, bueno, entonces si mis padres valoran el orden, si mis padres valoran la puntualidad, si mis padres valoran la higiene, sobre todo, que queda muy en las improntas mentales, el tema del proceso de control de los esfínteres, entonces es posible que vicariantemente la persona desarrolle los rasgos anancásticos de la personalidad o que genéticamente hablando lo tenga, y ahí es donde puede aparecer sobre todo la comorbilidad con el trastorno obsesivo compulsivo, que sí claramente tiene una alta heredabilidad genética. ¿Por qué caen en la ansiedad las personas anancásticas? Caen en la ansiedad las personas anancásticas porque buscan la perfección, si se fijaron. Y el tema es que la perfección, pues en este planeta no existe. El anancástico es una persona inflexible, hipermoralista, y de alguna manera tiene el problema de que ha sido muy aplaudido socialmente. En el seminario yo siempre les decía a los estudiantes de medicina, bueno, alcen la mano los de ustedes que están acá que izaron bandera, alcen la mano los de ustedes que estén acá que medio se identifiquen con este trastorno. Y ya a lo largo de los años uno va viendo que la prevalencia casi siempre es superior al 50% en los estudiantes de medicina. Y yo se los digo jocosamente porque a la opinión de este servidor hay dos maneras de usted ser buen médico, buen estudiante de medicina. Hay muchas formas de ser mal estudiante de medicina, pero de ser buen médico yo creería que hay dos. La número uno son esos compañeros que uno tiene que son genios, que la verdad en el fondo todos medio hasta rabia les tenemos, porque tienen esas memorias prodigiosas. Entonces se sientan en clase, usted jamás los ve tomando apuntes, le paran bolas al profesor y con lo que le paran bolas al profesor ya cogen la mitad. Y antes del examen le piden prestados los apuntes a uno, venga, présteme los apuntes. Y medio se los den o le dicen a uno, dígame lo que usted estudió. Y son de 5 toda la carrera. Entonces, memorias prodigiosas, muy pocas personas las tenemos. Y la otra manera de ser un buen estudiante de medicina es a punta de esfuerzo, a punta de disciplina, a punta de sistemas, a punta de tener su mnemotecnia, a punta de usted hacer esfuerzo y tener la disciplina para leer y esforzarse. Entonces, por eso uno ve que en carreras como en odontología, que también todo es de muy de precisión, muchas veces en optometría, en la misma medicina, uno ve muchos rasgos anancásticos, sino más de un trastorno anancástico de la personalidad. La verdad, la mayoría son rasgos anancásticos de la personalidad y no cumplen con los criterios de trastorno. Entonces, ¿dónde paso yo de tener unos rasgos a ya tener el trastorno de la personalidad anancástica?
en las relaciones interpersonales. Mire, una cosa es yo creer que las cosas están bien hechas a mi modo y otra cosa es cuando yo creo que mi modo es el modo por el que debería operar todo el mundo y trato de imponérselo. Jocosamente, y lo decimos mucho en la familia, es que es el típico frisbee. Frisbee, el famoso restaurante en donde nadie lo hace como Frisbee lo hace. Entonces, las personas anancásticas muchas veces son Frisbee. Entonces, nadie lo hace como yo lo hago y todo el mundo lo debería hacer como yo lo hago. Ahí ya empieza un patrón de alguna manera atropello a los demás, no es que usted lo tiene que hacer como yo digo y si las cosas no son así, entonces, y sufren mucho y hacen sufrir mucho a los demás. Un motivo de consulta frecuente de la persona que tiene el diagnóstico de trastorno anancástico de la personalidad es cuando en las empresas los ascienden. Entonces, ¿qué pasa cuando los ascienden? Normalmente son muy buenos trabajadores, cumplen sus horarios, hacen mucho más de lo que se les pide en la empresa, entonces son personas que normalmente las empresas son muy apreciadas. Recuerden lo que les decía, normalmente vienen de un historial de que han izado bandera en el colegio, eran de los primeros puestos, ¿sí? Siempre buscando como esa necesidad de, cuando veíamos en ¿se acuerdan las características temperamentales? Entonces la necesidad de reconocimiento externo, entonces aquí hay una alta necesidad de reconocimiento externo en los anancásticos, entonces necesitan el aplauso, necesitan la medallita. Entonces muchas veces están detrás de eso y la empresa lo logran. Y entonces a veces los jefes cometen el error de subirlos de puesto y empieza el sufrimiento. Porque al principio todos los empleados se quejan, no jefe, es que mire, solo quiere que hagamos las cosas como él o ella dicen y todo el mundo se queja. Y de un momento a otro las quejas desaparecen. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué desaparecieron las quejas? Y usted va y mira, y lo que pasó es que, y el anancástico, el que usted había ascendido, ahora se le empieza a quejar de que está llegando todavía más tarde a la casa, que ya no le alcanza el tiempo para nada. Y usted se pone a mirar, ¿y qué pasó? Como no es capaz de delegar, empieza a hacer las tareas de todo el mundo. Entonces todo el mundo ahí dice, bueno, que friegue todo lo que quiera, desde que haga nuestro trabajo y se van quedando calladitos. Eso, mire, eso por el lado laboral usted lo ve con mucha frecuencia. Entonces ahí es donde vemos el verdadero trastorno anancástico de la personalidad, en la disfunción interpersonal. Muchas veces el otro motivo de consulta es la pareja. Entonces, tienen una pareja que genuinamente sí los moviliza, que sí están enamorados y la pareja le dice, vea, usted es muy querido, muy bella persona, pero usted es muy harto. Usted tiene algo, camine, vamos a buscar terapia de pareja. Y entonces llegan a terapia de pareja buscando qué es y se les encuentra que uno de los dos tiene un trastorno anancástico de la personalidad y que parte o la totalidad de la disfunción de pareja está saliendo desde ahí de esos rasgos anancásticos. Ese es el otro motivo de consulta. Entonces, ahí ya nos hicimos una idea de más o menos cómo son los anancásticos, ¿cierto? De nuevo, hay que ir y leer y el DCM y volver y tratar de tener claros los criterios. Y la siguiente pregunta entonces es, ¿cómo lo diferencio de un TOC? ¿Cómo lo diferencio de un trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, la diferencia con el trastorno obsesivo compulsivo está en lo siguiente. Si ustedes recuerdan el criterio A del TOC, dice que hay presencia de obsesiones y de compulsiones. Y resulta que los anancásticos pueden tener obsesiones y pueden tener compulsiones. Entonces, ¿son lo mismo? No. Recuerde que lo importante en el TOC no es la mera presencia de las obsesiones y o, porque puede ser y o las compulsiones. Lo importante en el TOC es el criterio B. Y el criterio B del TOC dice que hay una gran desadaptación por el consumo de tiempo significativo y el sufrimiento que tiene el paciente alrededor de las compulsiones, sobre todo las compulsiones y de las obsesiones. ¿Cuánto tiempo tiene esos pensamientos repetitivos y esas conductas repetitivas, que acuérdense que pueden también ser psíquicas, contar ventanas, cortar baldosas? O sea, una vez piensa que la compulsión es solo lavarse las manos o chequear la puerta. No, hay personas que pueden tener una compulsión y usted las ve quietas y están cortando ventanas, contando baldosas para tratar de sacar de su pensamiento las, las ideas o los fenómenos obsesivos. Un anancástico es poco probable que le llegue tarde a ninguna parte. En cambio, la persona con el TOC normalmente empieza a llegar tarde y cada vez llega más tarde a toda parte porque está consumiendo un tiempo muy significativo alrededor de la obsesión y de la compulsión. A mí me gusta compararles
una persona anancástica, vamos a decir por este ejemplo, dos mujeres, una mujer con un trastorno anancástico de la personalidad y una mujer con un trastorno obsesivo compulsivo. Y vamos a decir que ambas tienen una gran preocupación por tener muy arreglado su closet. Entonces, probablemente la anancástica, y vamos a decir que empezaron las 12 el sábado a las 9 de la mañana a arreglar el closet, entonces la anancástica llega y saca todo, limpia por todo lado con alcohol, sacude todo, lo que medio tiene dudas, lo tira para lavar, y empieza y entonces va arreglando las faldas por tamaños, por colores, por formas, las blusas por tamaños, por formas, por colores. Y cuando usted le pregunta por qué lo haces así, ella finalmente le responde algo. Mire, es que en la mañana me rinde más si yo sé que cogí la falda negra con la blusa blanca y sé dónde las voy a encontrar. Es decir, hay un alto grado de sistematización. Y si en algún punto de arreglar esto se le cayera una falda o una blusa, pues sencillamente la coge y probablemente la tira a lavar porque no la va a meter porque ya se le ensució, pero sigue el proceso en donde va. En cambio, si la persona lo que tiene es un ritual obsesivo de arreglar su closet, entonces empieza a las 9 de la mañana y resulta que se le cayó algo o algo no le quedó perfectamente doblado y tiene que desdoblar todo y volver a empezar porque es un ritual obsesivo. Entonces, ahí usted ve que la anancástica probablemente a las 10, qué sé yo, terminó ya su tarea, mientras que usted puede ver a la obsesiva, a la persona del TOC, a las 4 de la tarde, puede ser que no haya terminado. Ahí veríamos uno de los elementos diferenciadores fundamentales. Pero acuérdense que puede haber comorbilidad entre estos trastornos de un 30 a un 40%. O sea, puede haber personas que tengan sistematizada toda la vida y ritualizado uno o dos cosas de su vida. Entonces llega tarde, pero está además sufriendo porque tiene una inflexibilidad moral para llegar tarde. Entonces esos son los que más rápido consultan. Son muy difíciles de tratar, unas respuestas farmacológicas a veces complejas. El proceso psicoterapéutico hay que lograr que se vinculen mucho, pero cuando se logra, normalmente tienen buenos resultados. Pero ahí el secreto es establecer bien la alianza terapéutica. Con los anancásticos hay una cosa final y es que la sociedad de alguna manera aplaude, ¿no? Entonces yo siempre les colocaba el ejemplo de a los estudiantes les decía, bueno, imagínense que ustedes ahora son gerentes de un hospital. Entonces van a contratar médico para el servicio de hospitalización. No lo van a contratar para el servicio de urgencias. Médico para el servicio de hospitalización. Entonces usted llega a las 8 de la mañana y hay una persona ya ahí sentada, se ve que estaba hace rato, la cita era a las 8:10. Entonces usted entra a su oficina, se organiza, sale a las 8:10 y llama a los dos candidatos, solo sigue uno, el que usted había visto, con porte y actitud pues impecable, una dama o un muchacho muy bien presentado. Notas de la carrera todas sobre 4,5. Toda la vida hizo bandera, muy pulcro en el hablar, muy pulcro en todo, y la otra persona llega tarde, el promedio de notas no es tan malo, pero tampoco es de los buenos, muy recochero en la manera de hablar durante la entrevista, pues usted a quién va a contratar. Probablemente va a contratar al anancástico, ¿cierto? Al que se le ven los rasgos anancásticos por encima. Pero pilas, si es para el servicio de urgencias, plantéese si va a contratar al anancástico, porque los anancásticos para los servicios de urgencias normalmente no son muy buenos. ¿Por qué? Porque el anancástico es muy bueno en las cosas que tienen un orden y los servicios de urgencia son caóticos, ¿cierto? Como hay días en donde usted ve muy baja consulta, hay días en donde todo se le puede volver un caos y ahí las personas, curiosamente, las que son más relajadas, las que son más serenas, son las que suelen manejar bien los servicios de urgencias. Entonces, para que vean que a veces la sociedad aplaude solo un tipo de funcionamiento de la personalidad y descuida a otros y resulta que en algunos escenarios podría ser mejor una persona no anancástica para ser contratado. Entonces, ¿por qué cae en la ansiedad el anancástico? Porque busca la perfección. La frase entonces es, la ansiedad no es otra cosa que la mente más yendo más deprisa que la vida. Muchas gracias.